a continuar con nuestra serie de El Sermón del Monte. En el Sermón del Monte hoy vamos a continuar con con la primera parte en sí del sermón. Y Jesús está hablando de lo que llaman las bienaventuranzas, tal vez las hemos escuchado, y son quizá del Sermón del Monte en sí, si hay una sección que tal vez hemos escuchado más, son las bienaventuranzas, y tal vez es quizá en parte por esta palabrita de bienaventurados, que no es necesariamente una palabra que usamos comúnmente el día de hoy, pero se nos queda muy grabada. Y vamos a estar viendo a qué se refiere con esta sección Jesús de las bienaventuranzas. Y vamos a empezar, de hecho, leyéndolas. Vamos a ir a Mateo 5 del 3 al 12, es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Mateo 5 del 3 al 12, y pueden seguirlo conmigo en pantalla. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal en contra de ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes es grande. En los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas y a los que fueron antes de ustedes. Primero que nada, al leer este listado de bienaventuranzas, que dicho sea de paso, la palabra bienaventurados significa alguien que es dichoso, es alguien que recibe un favor grande que no merecía y que esto le causa alegría, pero también, interesantemente, es algo que causa en cierta medida envidia de otros. Es alguien que es favorecido y es envidiado de otros por ser favorecido, ¿no? Y hay un par de pasajes que vienen a la mente cuando escuchamos la palabra de bienaventuranzas, y uno de ellos es cuando María recibe el anuncio del ángel que le dice: dichosa eres tú, bienaventurada eres tú. Y otro pasaje lo vemos en el primer salmo, de hecho, cuando habla de que bienaventurado es el hombre que, y empieza a dar todo un listado de cosas. Y aquí te da la idea de un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. O sea, ese árbol no tiene control sobre dónde fue plantado, sin embargo fue plantado en un lugar que le va a propiciar ser beneficiado. Y quizás si le va a beneficiar y va a dar mucho fruto, pero si quizás los árboles pudieran moverse del lugar y hablar y tener envidia de unos de otros, ¿no? Imagínate un árbol que está en el desierto, o sea, envidiaría a un árbol que está junto a corrientes de agua, ¿no? Así que nos da es grandemente dichosos, grandemente alegres, es lo que quiere comunicar. Pero viendo rapidito esta lista que estábamos ahorita leyendo de bienaventuranzas, a veces tenemos la situación de que lo leemos como si fuera una lista de grupos de personas, ¿sí? Decimos, bienaventurados son los que lloran, esos son unas personas, y esto les va a pasar a los que lloran, ¿no? Bienaventurados los pobres, y a los pobres se les va a dar esto, ¿no? Y así sucesivamente, los que procuran la paz van a obtener esto, los que son de limpio corazón van a obtener esto. Y los vemos como si fueran distintos grupos de personas desconectados el uno del otro. Y lo que vamos a ver el día de hoy es que no es necesariamente así como lo está comunicando el Señor Jesús. Recordemos a quién les está hablando. Les está hablando a sus discípulos, y en segundo término, las multitudes que están escuchando junto a él. Así que él se está dirigiendo a un grupo de personas, a sus discípulos, aquellos que han tomado el paso de comprometerse con el Señor. Pero también es interesante que en el verso 3
Y en el 10 hace específico a quiénes se está refiriendo. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos, y luego dice en el 8 también es el reino de los cielos. Aquí nos está dando la idea de que es un solo grupo de personas a quienes se está refiriendo, y en lugar de ser distintos grupos de personas, son características que describen a un grupo de personas. ¿Quiénes son estas personas? Los ciudadanos del reino de los cielos. Es a quien se está refiriendo. Y la semana pasada mencionaba que al leer el Sermón del Monte vamos a escuchar esta palabra, el reino de los cielos, en repetidas ocasiones, porque esto es una descripción o un manual de vida, por decirlo así, de los ciudadanos del cielo. No son reglamentos que tenemos que cumplir para ganarnos el cielo, sino son una lista de descripciones de los que son ciudadanos del cielo. Así lucen los ciudadanos del reino de los cielos. Y cuando leemos el reino de los cielos, escuchaba mientras preparaba una ilustración que se me hizo muy, muy válida. El reino de los cielos es como cuando entra una nueva administración al gobierno, ya sea aquí en Estados Unidos, que posiblemente va a haber un cambio de administración. Sabemos que en México en unos pocos meses va a haber un cambio de administración, y muchas veces o siempre lo que sucede en un cambio de administración es que entran en vigor nuevas políticas, entran en vigor nuevas prioridades, entran en vigor pues nuevos funcionarios. Las cosas se hacen de manera distinta a la antigua administración. Las prioridades cambian. Y así es el reino de los cielos. Cuando una persona en su corazón ha rendido su vida al señorío de Jesucristo y el Señor lo ha salvado, es entonces que tiene entrada al reino de los cielos. Es entonces que empieza a haber un cambio de motivaciones, de prioridades en nuestros corazones. A estas personas, a eso se está refiriendo con el reino de los cielos. Y esta lista de 8 bienaventuranzas, o de estas 8 descripciones que vamos a leer, las pudiéramos, algunos dicen 8, algunos dicen 9. Ahorita vamos a ver cómo las dividimos, pero si vemos las primeras 4, son aquellas cosas con las que suceden en nuestro corazón que nos dan entrada al reino de los cielos. Y las últimas 4 son los efectos que vemos que suceden en las vidas de las personas. Las primeras tienen que ver con motivaciones más que nada internas, cambio que sucede en el corazón, y las segundas del 5 al 8 tienen que ver con los resultados, cómo empieza a lucir palpablemente estos cambios. Y vamos a ver a qué se refiere la última cuando lleguemos a ella. Pero vamos a ver así lo que dice la primera. Vamos a volverlo a leer. Aquí lo tenemos en pantalla. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primero que nada, hay que prestar atención. Dice los pobres en espíritu. No dice los pobres. Ahora, esto no quiere decir, y no estoy diciendo que Dios no se interesa de los pobres. Hay abundantes versículos en el Antiguo y Nuevo Testamento donde Dios se encarga a los creyentes que se hagan cargo y que den generosamente a los pobres, pero no en este lugar. En este lugar está hablando de los pobres en espíritu. ¿Qué es lo que quiere decir? Está hablando de aquellos que reconocen su bancarrota espiritual. Aquellos que reconocen que su pecado los ha llevado a una bancarrota espiritual. Y mira, fíjate que si somos honestos, muchas veces, si no tenemos una perspectiva bíblica de la vida, creemos lo siguiente: creemos que la vida es como tener una cuenta de banco. Y en una cuenta de banco, pues tú haces depósitos y tú haces retiros. Y en muchas ocasiones, muchos de nosotros pues obtenemos créditos, ¿no? Nos gastamos el dinero que no tenemos. Pero fíjate, en esta ilustración, las
depósitos que hacemos en la vida son las cosas buenas. Son cómo nos comportamos, aquellas veces que tratamos de cumplir con los 10 mandamientos, tratamos de ser buena gente con las personas, no los dañamos, tal vez ayudamos, ¿no?, a la viejita a cruzar la calle, les damos a otros, tratamos de no defraudar ni tomar tanta ventaja de los demás. Pero las cosas, los retiros, las cosas malas es pues el balance negativo, ¿no? Cuando pues hicimos algo que no debíamos haber hecho. Tal vez tomamos demasiado de algo que no nos correspondía, o tal vez hicimos alguna mala acción en cuanto a nuestro prójimo. Y nuestra idea natural es que al final de cuentas, pues tengamos suficientes depósitos para contrarrestar pues las deudas que tenemos. Y en base a eso Dios nos vaya a aceptar. La realidad de las cosas es que aquel que es pobre de espíritu se da cuenta de que está en completa bancarrota espiritual a causa de su pecado. No solo eso, por las cosas malas que hemos hecho, por el pecado que hemos cometido, sino nos damos cuenta de que incluso las cosas buenas que hacemos no tienen ningún mérito para ganarnos favor de Dios. Nos damos cuenta que incluso las cosas buenas que hacemos, muchas veces lo hacemos para tratar de obtener control sobre las situaciones, sobre las vidas. Tal vez que alguien ya no nos dañe y tratamos de controlar a nuestros seres amados para que no nos vayan a causar daño. Y en realidad lo que estamos haciendo con esas buenas acciones estamos protegiéndonos, pero a su vez estamos intentando ser Dios. Estamos diciendo, yo por mi buen comportamiento me puedo ganar el cielo. Pero un pobre de espíritu reconoce su absoluta incapacidad para entrar al cielo. Se da cuenta que es por los méritos de otra persona, por los méritos de Jesucristo. Eso es los bienaventurados, que son los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda que leemos aquí dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Si bien iniciamos dándonos cuenta de nuestra bancarrota espiritual, eso no solo nos abre los ojos a una realidad, sino que causa que seamos movidos y conmovidos en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestro intelecto, que somos conmovidos y afligidos por nuestro pecado. Nos lleva al arrepentimiento. Bienaventurados los que lloran. Estamos llorando por lo que hemos hecho, por lo que nuestro pecado ha causado en otras personas, en nosotros mismos, pero más que nada la enemistad y la barrera que ha puesto entre nosotros y Dios. Segunda de Corintios 7:10 lo dice muy claramente. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando Dios conmueve tu corazón a tristeza por causa del pecado, es porque te está llevando a los pies de la cruz, te está atrayendo hacia ti mismo. Eso distinto a la condenación que a veces recibimos cuando, digamos, cometemos algo en nuestras vidas y alguien nos descubre. Pues Dios puede utilizar aún estas situaciones para llevarnos a arrepentimiento, pero a lo que voy es como cuando tienes un niño que se pelea con su hermano y sus papás los castigan, pues entonces está lamentando el castigo que va a tener, pero no está realmente lamentando lo que hizo, las consecuencias de su pecado. Y en esto que dice los bienaventurados los que lloran, es que estamos llorando por los estragos que hemos causado.
estamos llorando y lamentando porque el pecado y la esencia del pecado va más allá de las acciones externas, es la intención que hay en nuestros corazones. Y si vemos como si esto fuera una especie de progresión, si te fijas, cada uno de ellos van ligados unos con otros, pero el siguiente dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Entonces ahora estamos cambiando de una especie de autosuficiencia. Estamos cambiando de decir, yo puedo cambiar, yo lo puedo hacer por mis propios méritos, por mi propio autocontrol, por mi propia disciplina. Y entonces reconocemos que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. De hecho, si alguna vez has escuchado los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos o programas similares que se basan en 12 pasos, el primero de ellos va algo así, no dice exactamente, va algo así como dice, reconozco mi absoluta incapacidad en contra del alcohol. Dice, y me rindo, creo, hay una frase así como aún admitimos que somos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Esa es la humildad de la que estamos refiriendo. Estamos hablando de que somos lo suficientemente humildes para reconocer que esto se salió de control. No vamos a poder hacer más obras, meter más depósitos de buenas acciones para salirnos de esta deuda tan grande en la que nos hemos metido. Y de hecho, en Lucas 18 encontramos una historia que Jesús contó que habla claramente de esta actitud de humildad a la que nos llama como ciudadanos del reino. Vamos a Lucas 18 del 9 en 14, dice, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Es una imagen tan preciosa de lo que es reconocer, de tener humildad delante del Señor. La siguiente bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y en este punto es como si ahora no solo reconoces tu necesidad, no solo reconoces tu bancarrota, te has dado cuenta de que tú no puedes a ti mismo, sino que ahora te lleva a anhelar algo, te lleva a anhelar aquello que no tienes. Si las personas a quienes se refiere aquí, los que tienen hambre y sed de justicia, si ellos fueran ya justos y justificados, no lo anhelarían. Pero aquí dice que los que tienen hambre y justicia, ellos serán saciados. Pero ¿de qué justicia está hablando? Ciertamente no está hablando de la justicia como la vemos hoy en día, donde vemos que un dictamen reciba toda su justa consecuencia. Está hablando de la justicia de Dios. Y no solo habla de un hambre como, bueno, desayunaste un desayuno así muy rico y ya para las 2, 3 de la tarde, ¿no? Pues ya tienes hambre, ¿no? Y
y estás viendo y ya considerando qué vas a comer, ¿no? Te vas a ir a echar unos taquitos, unos chiles rellenos, ¿no? Un barbecue o algo así por el estilo. Pero no está hablando necesariamente de este tipo de hambre común, digámoslo así. Está hablando de cuando estás en un extremo de hambre, cuando estás en una hambre tipo hambruna, cuando estás teniendo una sed de que has pasado días sin ingerir ningún líquido, sin tomar agua. Está hablando de esa hambre que mueve y ha movido quizás a muchos de algunos de los que estamos aquí a dejar nuestro país y venir a buscar nuevas oportunidades. Quizás es un hambre que habrás experimentado tú, que en tu familia llegó un punto donde no tenías para proveer para tus seres queridos, para ti mismo. Es ese tipo de hambre que te orilla a los extremos de la que está hablando. Es un anhelo, no es un, ay, se me antoja, es un hambre genuina del alma de la que está hablando. Está hablando de tener hambre de justicia. Y cuando dice aquí justicia, se está refiriendo a una justicia que solo Dios puede otorgar. Está hablando a una justicia donde podemos ser aprobados o aceptados. Está hablando de una justicia donde ahora podemos tener una buena relación con alguien más. Está hablando de anhelar el dictamen que solo Dios puede dar sobre tu vida. Un dictamen favorable. Está hablando de ser justo delante de Dios. Eso es lo que está anhelando. Pero fíjate lo que es increíblemente hermoso al estar leyendo las bienaventuranzas y al estar leyendo el Sermón del Monte, que te das cuenta de que no solo está describiendo la condición de nuestro corazón, estos primeros 4, sino que al mismo tiempo te está invitando y te está diciendo en dónde está o quién puede saciar. Está describiendo a Cristo mismo. No solo como cristianos, cuál es el progreso de nuestra alma, de nuestro corazón, que nos lleva a los pies de Cristo, que nos da la entrada al reino de los cielos, sino está describiendo a Cristo mismo. Fíjate, es muy curioso que aquí dice los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? En la cena del Señor, ¿qué fue lo que Jesús dio a sus discípulos? Partió el pan, alimento, y dio de su sangre, les dio de beber. Qué interesante. Romanos 3:20 y 23 y 26 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene conocimiento del pecado. En nuestro esfuerzo por ganarnos el favor de Dios a raíz de nuestros propios méritos, nos lleva a darnos cuenta de que somos incapaces. Pero en el 23 continúa diciendo, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Sabes? Tus pecados y mis pecados no fueron los que clavaron a Jesús a la cruz. Puedes decir, ¿cómo? Tus pecados y mis pecados no fueron los que clavaron a Jesús a la cruz. Él no
Él no fue a pagar así simple y sencillamente las consecuencias. No es como que ibas manejando un auto a alta velocidad y de repente te saliste por accidente y atropellaste a alguien. Así no es como Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Dios el Padre sabía que tú y yo no tendríamos posibilidad alguna de pagar, de salir de esta deuda, del yugo del pecado sobre nuestras vidas, de las consecuencias sobre ellas. Así que Dios el Padre entregó a Jesucristo. Dios el Padre castigó en Jesucristo tu pecado y mi pecado. El pecado que tú y yo merecíamos, Dios lo puso en Jesucristo y Jesucristo lo tomó sobre sí mismo. Él ofreció su vida en lugar de la tuya y de la mía. Él fue propiciación. Él siendo justo fue el único que pudo haber pagado. Voluntariamente entregó su vida para que tú y yo podamos tener una nueva relación, una relación restaurada con Jesucristo. Es una justicia que no la podemos alcanzar por nosotros mismos. Tiene que ser otorgada por gracia, por alguien más. Y el único que la puede otorgar es Jesucristo. Les voy a ser honestos, apenas vamos a la mitad. Nos quedan unos minutos y no quiero ir demasiado rápido y que perdamos el valor de lo que se encuentra en los siguientes versículos y cómo esto se refleja en nuestras vidas diarias. Así que lo vamos a dejar aquí en pausa para continuarlo en la próxima ocasión. Lo que sí quiero que hagamos en este momento es que tomemos un tiempo, primero que nada, de manera personal, de manera individual, y que nos pongamos a cuentas con Dios. Si bien al principio te decía, esto es una descripción de los ciudadanos del cielo, no quiere decir, y perdóname si te di a entender esto, no quiere decir que esto es algo que haces una vez y que ya te graduaste de ello. Una vez que reconociste tu pecado, tu bancarrota espiritual, te das cuenta de que tú no puedes y clamas al Señor Jesucristo, entonces ya te graduaste de eso y ya no tienes que volverlo a hacer. Es una descripción del estado de nuestros corazones, donde continuamente estamos permitiendo al Señor que observe, que busque, que analice, que escudriñe nuestros corazones y continuamente estamos pidiéndole que nos limpie. Continuamente estamos reconociendo nuestra necesidad de su justicia. Así que lo que te voy a animar en los siguientes, en un par de minutos, es que tomes un tiempo y que te pongas a cuentas con Dios. Que en base a estos versículos que leímos y lo que estudiamos, ponte a cuentas con Dios. Sé sinceramente y brutalmente honesto con Él en este momento. Permítele al Espíritu Santo que escudriñe tu corazón y aquellas áreas que no le agradan a Él, tráelas delante de Él y recibe el perdón que Él te ofrece. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a meditar en esto y ponernos a cuentas con Dios por unos momentos. Señor Jesús, te damos gracias por llamarnos bienaventurados. Reconocemos, Jesús, que nada de esto lo merecemos. Reconocemos, Jesús, nuestra completa y absoluta necesidad de ti. Señor, tenemos hambre y sed de justicia, tenemos hambre y sed de quien es justo. Señor, no nos permitas salir
querer huir, querer escapar de lo que estás haciendo en nuestros corazones. Señor, permítenos acercarnos cada vez más a ti, Señor. Aun y cuando esto nos cause un dolor por enfrentarnos a la realidad de quién somos, de aquello a lo que nos ha llevado el corazón apartado de ti, te pido que tú nos permitas acercarnos a ti y que en ti podamos encontrar la aceptación, la aprobación, que en ti podamos encontrar el perdón que obtenemos por medio del cuerpo de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesucristo, que podamos encontrar el perdón de pecados que solo lo podemos encontrar en ti, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a no pasar por alto, Señor, a no ignorar, a no tratar de esconder las situaciones de pecado en nuestras vidas que no te honran, que no te agradan, Señor. Permítenos traerlas a la luz para que tú puedas traer perdón y sanidad, Señor Jesús. Yo te pido por mí y por cada uno de mis amados el día de hoy, que podamos confiar en tu misericordia para llevarnos de la mano a reconocer nuestro pecado, para llevarnos de la mano a la limpieza que hay en Cristo Jesús. Te lo pedimos, precioso Señor. Amén.